buenos días mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Palabra de Vida. Continuamos en nuestra aventura a través de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Segunda de Samuel, que lleva por título David es proclamado rey. Y con la ayuda del Señor vamos a terminar todo el capítulo. Por tanto, vamos a comenzar con nuestra lectura de partida, como siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos una vez más delante de tu soberana presencia para que tú nos enseñes, Señor amado, para que a través de este estudio también aprendamos, Señor del cielo, a ser dirigidos por ti, precioso Dios. Sabemos que este capítulo no será fácil, maravilloso Dios, pero seguimos declarando que es tu palabra, Señor del cielo, por lo cual sabemos que habrá una bendición y una enseñanza nueva para nuestras vidas. Señor amado, permite que estemos susceptibles atendiendo tu palabra. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo 1 que comenzamos la semana pasada segunda de Samuel, volvimos a hacer una mención de la muerte de Saúl, ¿verdad? Vimos pasar la vida de Saúl delante de nosotros rápidamente, una vida llena de talentos naturales, un gran potencial para alcanzar todo lo que Dios tenía determinado para él, pero no lo alcanzó porque no se dejó gobernar por el Señor, o porque no supo, ¿verdad?, cómo ser dirigido por Dios. Y en esto hasta cierto modo mostró rebeldía o autodeterminación, ¿verdad? Se comenzó a mandar él solo. Y este comportamiento fue lo que lo llevó a un triste final, del cual culminamos la semana pasada. La triste noticia llegó a oídos de David, quien la recibió con mucha tristeza y al mismo tiempo remordimiento por no haber estado ahí para apoyar a sus hermanos en esa batalla. Y sabemos que David admiraba y respetaba en gran manera a esta familia, y a causa de su muerte pues proclamó duelo por 7 días y ayuno a través del país. Y la muerte de estos valientes fue lo que también ocasionó que David escribiera una lamentación, ¿verdad? Y pidió que se proclamara en todo Israel para que no se olvidara la memoria de estos valientes, tanto de Saúl como su hijo Jonathan y sus otros 2 hermanos que también murieron en batalla. Fue una gran pérdida para la nación de Israel y para el departamento militar, digámoslo así. Pero la vida, ¿verdad?, tiene que seguir. David tenía un trabajo que desempeñar, por lo cual después de ese acontecimiento se levantó para consultarle al Señor, gloria a Dios, para que ahora fuera Dios el que dirigiera su camino, ¿verdad? Pero ahora ya no quería él ir a la aventura, ahora quería que el Señor le dijera exactamente a dónde él tenía que ir, gloria al Señor. Cuando David fue al campamento de los filisteos por primera vez, no consultó al Señor, y miramos que también en ese año, 4 meses que él estuvo ahí, tampoco consultó al Señor, y eso resultó en grandes problemas
para David. Pero sabemos que la tragedia llegó a la vida de David, llegó de regreso de la guerra de los filisteos, en la cual murió Saúl, y descubrió que su familia, o lo que tenía más preciado en aquellos días, había sido llevado y se encontraba en un callejón sin salida, no sabía qué hacer ni a dónde ir, y fue entonces que David consultó al Señor, y sabemos que el Señor le respondió en una forma maravillosa y lo dirigió a donde estaban, ¿verdad?, sus enemigos, o los terroristas, los amalecitas, que habían llevado a toda esa gente cautiva. No duda, ¿verdad?, que hubo enseñanza para David. Ahora lo miramos que ya no está haciendo las cosas por su propia cuenta, que después de ese acontecimiento de tragedia que vino a su vida, comenzó a consultar al Señor. Y podríamos decir que es triste, o desgraciadamente el hombre busca al Señor o la dirección de Dios cuando se encuentra en una tragedia, ¿verdad? No debería de ser así, pero es entonces cuando abrimos los ojos y buscamos la ayuda del Señor. Estos capítulos, ¿verdad?, los cuales vamos a empezar, no son capítulos fáciles de expresar, ¿verdad? Por eso usted tampoco ha escuchado muchas prédicas acerca de estos capítulos, porque son capítulos difíciles. En lo personal, ¿verdad?, hay aquí una parte en esta historia que no me agrada, ¿verdad? Se me hace difícil de digerir, pero el Señor la dejó aquí para que nosotros también aprendamos de ello. Esta es también palabra del Señor. Para distinguir el contexto de este capítulo, ¿verdad?, para poder aprender, vamos a mirar, lo vamos a dividir en tres partes. La primera comienza con su ascensión al trono, cómo él va a subir al trono, ¿verdad? Segundo, la unción que recibe públicamente de parte de los ancianos de la casa de Israel. Y después, oposición. Se va a enfrentar a la oposición, ¿verdad? Ahora ya no está ahí Saúl para oponerse a que él se siente en el trono, pero vamos a mirar que el capitán del ejército de Saúl se levanta para oponerse al reinado de David. Y comienza el capítulo 2 con este verso que dice: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. Ahora vemos a David consultando con más diligencia al Señor. Este es un camino de la obediencia que va a comenzar David, ¿verdad? Y vamos a poder apreciar también a nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, que Él escogió ese camino de hacer también la voluntad del Padre, ¿verdad? Se sometió a la voluntad del Padre, y aquí está David ya no buscando hacer las cosas a su manera, sino buscando hacer las cosas conforme la dirección del Señor, ¿verdad? Y le pregunta: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y el Señor le dice: sí, sube. Y no solamente le dice que suba, sino también le pregunta: ¿a dónde subiré? Y el Señor le da una orden específica, le dice: sube a Hebrón. En estos tres capítulos que vamos a estar viendo adelante, ¿verdad?, vamos a mirar el inicio del reinado de David, y vamos a hacer algunos paralelos con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad, mis hermanos, desde entonces, ¿verdad?, la nación de Israel buscó, ¿verdad?, vivir en paz, reinar sobre ese país. Sin embargo, no lo pudieron lograr, ¿verdad? Y aquí también miramos que cambiamos de gobiernos, elegimos nuevo liderazgo, y tampoco van a lograr esa paz que estamos buscando hasta que no regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces podremos vivir ese reino que deseamos, ¿verdad? En justicia, en paz y en equidad, que ahora no lo podemos mirar, ¿verdad? Ahora el Señor le dice: sube a Hebrón, y vamos a ver
que los lugares a donde nosotros frecuentamos o visitamos son lugares importantes. Algunos tienen sus historias y nos traen recuerdos gratos, ¿verdad? O sea, si yo voy a mi tierra, inmediatamente me traslado a mi niñez, a esos años de aprendizaje y de educación, ¿verdad? Que vivimos en aquel lugar. Nos da gozo estar en ese lugar porque nos trae buenos recuerdos. Ahora, hay otros lugares a los cuales no queremos frecuentar porque también en esos lugares hemos tenido malas experiencias y deseáramos rodearle a ese lugar y decir, no quiero pasar por ese lugar porque también me trae malos recuerdos, ¿verdad? O sea que los lugares donde nosotros frecuentamos son importantes y aquí el lugar de Hebrón es un territorio y es una área importante, ¿verdad? Hebrón es un lugar importante también en la Biblia. Es ahí donde comienza la historia de Israel. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar el cual yo te voy a indicar. Y salió Abraham con su familia y recordamos que el único que le siguió también fue su sobrino Lot. Pero llegaron en un momento en el cual sus criados comenzaron a pelearse, a tener disputas y problemas, por lo cual resolvieron esas rencillas de sus criados yéndose el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Abraham le dio a escoger a su sobrino a dónde se quería ir y recordamos que escogió lo mejorcito, lo más verde, y se fue, y Abraham también tomó su camino. Dice ahí en el capítulo 13 de Génesis, capítulo 18, y Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová, ¿verdad? El Señor lo había sacado de su tierra, se fue a donde el Señor le indicó que llegara, y ahí en Hebrón edificó su tienda, ¿verdad? Más adelante el Señor le dice, ve y reconoce esta tierra, porque toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Eso es significativo que ahí en Hebrón comienza el reinado de David. Ahora, ahí en Hebrón fue también donde el Señor le prometió a Abraham que le daría un hijo varón, ¿verdad? Y en él serían benditas todas las simientes de la tierra, todas las naciones de la tierra. Ahí también fue sepultado Abraham, fue sepultada Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea, ¿verdad? Este es un lugar importante en Hebrón, era un lugar significativo. Y vamos a mirar en el Nuevo Testamento, si también nosotros vamos a Mateo capítulo 2, verso 1, donde comienza la genealogía de Jesús, leemos ahí, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dese cuenta que era importante que David llegara a este lugar. El Señor le dijo, sube. Y no solamente sube, sino vete a la ciudad de Hebrón. Los lugares son importantes y Hebrón era un lugar importante en la trayectoria de David, gloria al Señor. Dice aquí, ahí en Hebrón era donde David sería coronado rey o ungido como rey públicamente para la tribu de Judá, de donde él era, ¿verdad?, descendiente. Dice el verso 2, David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, en el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado. Recordamos que eran 600 hombres, ¿verdad? Los deprimidos, los endeudados, todo ese grupo, junto con sus familias. Era una gran cantidad de personas que le seguían a David. Y dice ahí, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Israel. De Judá, gloria al Señor. Perdón.
Recordamos que David ya había sido ungido privadamente, ¿verdad? O en privado por Samuel. A la muerte de Saúl, David sube a Hebrón, gloria al Señor. Esta es la tierra de Caleb, es la tierra que Caleb conquistó, eso también era significativo. Y ahí habitaban, ¿verdad?, alrededor todos los descendientes también de la tribu de Judá. Los ancianos de las ciudades se juntaron para ir y ungir a David públicamente, para aceptarlo como rey de Judá, de la tribu de Judá, gloria al Señor. Dice, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Ahora David es rey de esta región y le trajeron noticias de los de Jabes de Galaad de la obra que habían hecho con la familia de Saúl y con Saúl, ¿verdad? Estos de Jabes de Galaad fueron los que juntaron los cuerpos de Jonathan y de sus 2 hermanos, ¿verdad?, que habían sido clavados por Saúl decapitado y su cuerpo clavado junto con los de sus hijos en el muro del pueblito de Bet-Shin. Y cuando los de Jabes de Galaad oyeron de sus muertes, vinieron para darles lo que nosotros decimos cristiana sepultura. Ellos vivían al otro lado del Jordán. Tuvieron que viajar toda la noche, cruzar el río, llegar ahí a Bet-Shin donde estaban sus cuerpos y los cremaron de noche y tomaron sus huesos o sus cenizas y las enterraron abajo de un árbol que se encontraba en ese lugar, ¿verdad? Fue una gran obra la que ellos hicieron con esta familia, ya para que no los filisteos vinieran y profanaran aún más sus cuerpos, ¿verdad? Porque los filisteos eran gente mala y que les tenía un gran odio a la familia de Saúl junto con Saúl. Así sepultaron ahí a Saúl, Jonathan, Abinadab y a Melquishua, que murieron trágicamente en batalla. Entonces envió David, dice el verso 5, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciendo, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora recordamos también que los de Jabes de Galaad tenían una cuenta pendiente con Saúl. Recordamos que la primera guerra que Saúl tuvo fue contra Nahas, rey de los amonitas, quienes vinieron a atacar y a hostigar a los de Jabes de Galaad. Y los de Jabes de Galaad no queriendo pelear con ellos porque no eran pareja, ¿verdad? Los de Nahas era un gran ejército y ellos eran una pequeña ciudad. Le dijeron al rey de Moab, hagamos alianza, hagamos las paces, nosotros les serviremos pacíficamente. Pero los de Nahas no quisieron escuchar razones, les dijeron, sí, vamos a hacer alianza siempre y cuando ustedes se dejen sacar el ojo derecho de su cara. Eso fue algo tremendo, esa petición, ¿verdad? Los de Jabes de Galaad comenzaron a llorar, ¿verdad?, en su ciudad diciendo, ¿quién podrá defendernos? Y enviaron mensajeros a el resto de la nación de Israel para ver quién se acomedía a defenderlos. Y en ese momento recordamos que venía Saúl del campo de trabajar y dijeron, ¿por qué están llorando estos? Y ellos respondieron, es que no hay quien los defienda, esto es lo que está haciendo Nahas, rey de los amonitas, les está demandando que se saquen un ojo, de lo contrario los van a atacar y van a tomar la ciudad.
Y se encendió la ira de Saúl y tocó trompeta en Israel y se unieron a él el pueblo de Israel y fue y defendió a los de Jabes de Galaad y el Señor le dio la victoria. Ahora, había gratitud de los de Jabes de Galaad, por eso cuando escucharon de su muerte, ellos dijeron, no es justo que sus cuerpos estén ahí siendo profanados, vayamos y démosle sepultura. Ahora David, escuchando su buen hecho, les felicita, ¿verdad? Y les manda palabras de gratitud y agradecimiento por lo que ellos habían hecho. Dice, ahora pues, este es David hablando, ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien esto que habéis hecho, por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. En pocas palabras, este acto de bondad nunca lo voy a olvidar, y ahora yo soy el rey de la casa de Judá, y si ustedes quieren que yo sea su rey también, aquí estoy a su disposición. Gloria al Señor. Recordamos que cuando David llegó, ¿verdad?, a Hebrón, a esta ciudad, los ancianos de la casa de Israel lo escogieron como su líder, como su rey, y como dije anteriormente, el Señor ya lo había ungido secretamente. Samuel vino a la casa de Isaí, los 7 hijos de Isaí desfilaron delante de él, pero el Señor no escogió a ninguno, mandó traer a este joven muchacho, pastor de ovejas, y lo puso como el rey de Israel, y finalmente ha sido ungido, aunque vamos a comenzar a ver la oposición. Lo aceptó su tribu, pero las otras tribus no le han aceptado como rey de Israel. Ahora, comienza la oposición a través de Abner, el capitán del ejército de Saúl, ¿verdad? Este salió huyendo de la batalla y dejó a Saúl en pleno duelo, y fue entonces que Saúl cayó ahí en batalla. Tal vez él iba enfrente, no lo sabemos, ¿verdad? Tampoco lo vemos tomar la iniciativa de venir y reclamar los cuerpos de ellos. No se mira a Abner por ningún lado cuando él debería de estar enfrente de toda esta situación. Dice el verso 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Esta área de Mahanaim también está al otro lado del Jordán, cerca de los de Jabes de Galaad. Y este Abner tomó a un hijo de Saúl, posiblemente un hijo que tuvo con alguna de sus concubinas, de nombre Isboset, y lo promovió a rey. Cuando él sabía exactamente que aún Saúl había reconocido que David sería el siguiente rey de Israel. Él, con pleno conocimiento, no se somete a la orden de Dios. En pocas palabras, no se está oponiendo solo al reinado de David, sino también a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que David reinara. Ahora, este hijo de Saúl no sabía en realidad nada. Abner lo está, como quien dice, usando simple y sencillamente como un títere para él reinar sobre Israel. Verso 9 dice, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Podemos ver que el reino de David o el reino de Israel está dividido. Más adelante vamos a mirar que el reino se vuelve a dividir, ¿verdad? Que David llega a ser el reino de todo Israel, pero bajo la dirección de uno de sus hijos, el reino se divide. Pero aquí el reino ya está dividido.
Todos los del sur están de parte de David, y todas las otras tribus del norte están de parte de Abner, el capitán del ejército de Saúl. Israel siguió a Isboset y reinó sobre ellos por 2 años solamente, ¿verdad? No duró mucho su reinado, dice el verso 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Digamos que Saúl lo tuvo cuando tenía unos 17 años, porque así era la cultura y la costumbre. Saúl murió aproximadamente a los 57 años de edad. Y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses, o 7 años y medio fue que él estuvo reinando solamente sobre esta tribu. Ahora vamos a ver a Abner. Este Abner era primo hermano de Saúl y era su mano derecha. Por eso andaba buscando su propio interés, ¿verdad? Siendo familiar de Saúl, pues no estaba dispuesto a dejarle el reino libremente a David. Este Abner era un hombre fuerte, rudo y de agallas. Y también vamos a ver a Joab. Este Joab era el capitán del ejército de David, peor aún que este Abner, ¿verdad? Con grandes agallas, sí, pero era de un temperamento brusco y rudo y malo. Y este Joab era tío de David. Era hijo de la hermana mayor de David, también eran familiares. Este Joab era un hombre medio bruto, ¿verdad? Pero David lo toleraba porque era un hombre fiel a David, incondicional. Pero su carácter, su temperamento, su rudeza, su crueldad, lo metía en serios problemas a David. Vamos a mirar que va a llegar el punto en el cual él se desliga de este Joab, que es su tío y su mano derecha, ¿verdad? El capitán de su ejército. Gloria al Señor. Verso 12 dice: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Aquí no nos explica si fue por casualidad que se cruzaron en aquel lugar o se dieron cita para venir y reunirse en ese lugar. Y vamos a mirar, ¿verdad?, que este meeting, esta reunión, en vez de ser de provecho, se convierte en tragedia. Se enfrentaron, ¿verdad?, aquí los dos capitanes. Ya miramos a Abner y a Joab. Los dos no son cosa buena, ¿verdad? Uno de Abner del norte y Joab del sur, para pues conversar, ¿verdad? Ya que se encontraron ahí los dos grupos. David no está en este acontecimiento. Dice verso 14, perdón. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros, que nos diviertan. Y Joab respondió: levántense. Este entretenimiento que Abner sugirió era algo así como el entretenimiento de los gladiadores. Era algo bárbaro en realidad. Los echaron a pelear hasta la muerte. Y este era el entretenimiento. Esto para mí es algo inexplicable, inaceptable.
hasta cierto momento, ¿verdad? Es algo que no comprendo. Más adelante vamos a mirar que este deporte lo amplifican y lo llevan a las arenas, donde recordamos que los primeros cristianos fueron lanzados a las fieras, ¿verdad? Era para mirar sus caras de horror, como era que ellos, ¿verdad?, daban la vida por su fe. Aquí miramos un acto bárbaro e innecesario, ¿verdad? Los echaron a pelear y escogieron 12 de cada grupo, del grupo de Abner y del grupo de Joab. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, pero David no estaba ahí ni Isboset tampoco. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, en el cual está en Gabaón, que quiere decir campo de filos de espada de los adversarios o de los bandos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esta palabra Helcat Hasurim. Una gran tontería, mis hermanos. La idea era agarrarse de los pelos uno al otro de la cabeza, dejar una mano libre y con esa mano, ¿verdad?, darse puñalazos hasta ver cuál caía primero. Pero obviamente, ¿verdad?, que la manera en que el juego estaba diseñado, ninguno de los dos iba a quedar vivo en realidad. Era una muerte segura, algo que inaceptable y que posiblemente desagradable también ante los ojos de Dios. Posiblemente estas prácticas las aportaron de los paganos, ¿verdad? Esta era la manera en la que los paganos se divertían y como paganos comenzaron a divertirse también ellos. Y esto provocó una batalla entre los ejércitos aún peor. ¿Por qué? Porque esta batalla era entre hermanos. Verso 17 dice: la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abishai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Ganaron, ¿verdad?, el ejército de Joab sobre sus hermanos. Y vemos aquí que menciona, y es importante, que Joab, el capitán del ejército de David, llevaba a sus 2 hermanos, Abishai, quien lo acompañó a David al campamento de Saúl en otra ocasión, ¿verdad? Fueron ellos 2 y fue en aquella ocasión en la cual le quitaron la cantinflora y le quitaron la lanza a Saúl. Su tío lo acompañó a ese lugar. Ahora ahí está también con su hermano menor Asael, el cual nos dice aquí que era un gran atleta. Nadie le ganaba a correr a este muchacho. Este era un talento natural que él tenía. Verso 19 dice: y siguió Asael tras Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? El muchacho tenía agallas. Se fue a perseguir a Abner, capitán del ejército de Isboset o de Saúl, y iba enfocado en lo que iba, no le despegaba la vista. Y estamos hablando de que él iba a gran velocidad a caballo, pero ahí iba este muchacho testarudo siguiéndole. Nada lo distraía. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. En pocas palabras, muchacho mocoso, búscate uno de tu tamaño.
ponte con uno de tu medida. Ahí vienen otros hombres, escoge el que tú quieras, pelea con él, quítale sus cosas, sus despojos y vete. O otra traducción dice que agarra el escudo y agarra la lanza de otro de los que están ahí para que te defiendas. Sin embargo, él no quiso escuchar, ¿verdad? Seguía empeñado en ir y seguirlo. ¿Con qué objeto? Si no iba ni siquiera armado, solamente para probar que era un muchacho atleta rápido. Y dice el verso 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí, o sea, ya me enfadaste, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaré yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Abner está irritado o irritadísimo, no entiende lo que en verdad este muchacho quiere con él. Está corriendo tras él, era una cualidad de él, un regalo de Dios natural, pero iba caminando sin sabiduría, ¿verdad? Los dones del Señor deben de ir combinados con sabiduría, porque si no hay sabiduría en ellos, vamos buscando nuestro propio mal. Y es lo que está haciendo este muchacho, no está siendo sabio. Más aparte, Abner no quería hacerle daño, conocía el temperamento de Joab. Dice, ¿con qué cara yo voy a ver a tu hermano si yo levanto mi mano contra ti? Vete, pero no se iba. Y 23 dice, y no queriendo irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Parece ser que la manera en que el muchacho murió fue corriendo contra la lanza. Iba corriendo a gran velocidad y Abner volteó la lanza y él solo se la encajó por su quinta costilla y le salió por otro lado una herida mortal, ¿verdad? Y ahí quedó muerto el hermano de Joab y de Abinashai, ¿verdad? Aquel día por no querer escuchar la advertencia y por no tener un justo juicio para saber que su carrera no tenía ningún sentido tras el capitán. Mas Joab y Abishai siguieron a Abner, ¿verdad? Los hermanos, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Abma, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. La idea de Joab era vengar la muerte de su hermano menor. Este juego con el cual ellos habían comenzado ya se había vuelto en una guerra entre los dos equipos, el de Abner y el de Joab. Y el verso 25 dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado, ¿verdad? Los de esta tribu se unieron para ayudarle a Abner, porque los de ejército de Joab venía atrás de ellos. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿verdad? Le está gritando de lejos, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el fin será amargura? Joab, despiértate, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos matando entre hermanos unos a los otros. ¿Cómo es que va a terminar esta tragedia? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Estaba él impulsado por su propia venganza y Abner le trata de hacer entender, la muerte de tu hermano fue una tragedia, dejemos de matarnos los unos a los otros. Y Joab respondió, vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos
desde esta mañana. En pocas palabras, Abner, tú fuiste el que propusiste tu jueguito de entretenimiento, tú comenzaste esta matanza. Pero le hizo caso a Abner, dice, entonces Joab tocó el cuerno, se acabó la guerra, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más, ¿verdad? Y me sorprende aquí esta actitud de Joab. Sabemos que era un hombre de duro corazón, de poco razonamiento, rencoroso y violento. Sin embargo, escuchó, ¿verdad?, la razón del otro capitán y paró aquel día, tocó el cuerno de batalla y paró la guerra para que se dejaran de perseguir. Y Abner y los suyos caminaron por el Áraba, por el desierto, toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, ¿verdad? Un total de 20 hombres fue la pérdida para el ejército de Joab. Mientras, dice el 31, mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. La baja para Abner fue grande, 300 hombres que murieron innecesariamente. Dice, y tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón, ¿verdad? Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Fue una terrible situación, una guerra innecesaria que comenzó con una diversión, no duda que desagradable a Dios, ¿verdad? Como dije anteriormente, todos eran hebreos actuando paganamente para divertirse, y terminó en una guerra innecesaria en la cual podemos decir que nadie ganó. Y espero, mis hermanos, que recibamos también la enseñanza, aprendamos, ¿verdad?, de este capítulo. No perdamos nuestro tiempo en guerras innecesarias que no nos van a llevar a ninguna parte. El hombre sabio aprende del ejemplo de otros. Aprendamos de este capítulo que no dejó nada bueno para la nación de Israel. Gloria al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Busquemos en todo lo que hagamos la dirección del Señor, ¿verdad? Aquí miramos a David siendo dirigido por el Señor, lo dirigió bien, pero aquí vemos dos hombres que actuaron conforme la carne y no conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a agradarte. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, precioso Dios, gracias por tu palabra, Señor del cielo. En ocasiones nos enfrentamos a capítulos difíciles, maravilloso Dios, pero hemos declarado, Señor, que están aquí para nuestra enseñanza, y recibimos en este día el consejo de tu palabra, Señor. También deseamos que nuestra vida sea dirigida por ti, maravilloso Dios, que en todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de obra, que tu presencia nos acompañe, Señor del cielo, y que nos podamos detener para consultarte, maravilloso Dios. Bendice a tu pueblo ahí donde se encuentre, Padre. Siga supliendo para sus necesidades físicas, materiales o emocionales, maravilloso Dios. Reprendemos todo espíritu de depresión, maravilloso Dios, de ansiedad y de suicidio en los hogares, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos libertad, porque para eso vino el Hijo de Dios, a libertar a los cautivos, de los cuales nosotros hemos sido alcanzados y recibido libertad y salvación, y podemos decir que a quien el Hijo libertare seguiría verdaderamente libre. Padre, que tu presencia nos acompañe y que podamos regresar en victoria para abrir tu palabra una vez más. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.